¿Te has detenido alguna vez a pensar, por qué a veces las personas buenas atraviesan momentos realmente difíciles? Hoy vamos a sumergirnos en este enigma a través de la historia de Job, un hombre que vivió de primera mano la prueba de la fe, el desespero más profundo y una incansable búsqueda de justicia divina. Pero, espera. ¿Qué tal si te digo que esta antigua narración tiene respuestas inesperadas para nuestra vida hoy en día? Prepárate para replantearte lo que creías sobre los desafíos, la fe y el sentido de la justicia de Dios. No quites la mirada ni por un segundo de este viaje revelador. En la historia de Job, nos encontramos con un hombre acaudalado, que vivía en un lugar con su familia. Era alguien con una familia numerosa y grandes riquezas. Job era un hombre justo, conocido por su buen corazón y por siempre mantener una vida recta y disciplinada, frente a Dios. Su familia era grande, tenía 7 hijos y 3 hijas. Sus posesiones también eran impresionantes: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes y 500 asnos. Además, contaba con un gran número de sirvientes. No había nadie más poderoso ni próspero que Job en todo el Oriente. Sus hijos vivían felices, solían reunirse en grandes fiestas para celebrar sus cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas a compartir y disfrutar con ellos. Después de cada una de estas celebraciones, Job realizaba un ritual de purificación por sus hijos. Muy temprano por la mañana, ofrecía un sacrificio por cada uno, pensando que tal vez habrían cometido algún error, o en sus corazones, hubieran ofendido a Dios sin darse cuenta. Este era un hábito que Job repetía constantemente, como se nos cuenta en el primer capítulo de su libro, versículos del 1 al 5. Dios mismo habló bien de las virtudes de Job ante Satanás, pero este, siempre escéptico, afirmó que Job solo era un hombre justo, porque estaba rodeado de bendiciones y abundancia. En una ocasión, cuando los ángeles se presentaron ante el Señor, Satanás también estaba entre ellos. Entonces, Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió que había estado vagando por la tierra, de un lado a otro. Fue en ese momento cuando Dios le preguntó si había visto a su siervo Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y alejado de todo mal. Satanás, siempre con sus sospechas, le dijo a Dios: ¿acaso Job te teme por nada? Has puesto un cerco de protección alrededor de él y de todo lo que posee. Estos diálogos se narran en el capítulo 1 de Job, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo, que si le permitía herir a Job y quitarle todo lo que tenía, este hombre seguro dejaría de ser leal y maldeciría a Dios. Dios aceptó el reto, pero con una condición: no le permitiría a Satanás quitarle la vida. Entonces Satanás salió decidido a probar a Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Todo cambió en un solo día. Job recibió una serie de noticias desgarradoras: sus ovejas, sus sirvientes y hasta sus 10 hijos murieron, ya sea por bandidos o por desastres naturales. Mientras sus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del mayor, un mensajero llegó corriendo a Job para decirle que los sabeos habían atacado mientras los bueyes araban y los asnos pastaban. Se llevaron a los animales y mataron a los sirvientes, excepto al mensajero, quien logró escapar para traer la terrible noticia. Antes de que Job pudiera asimilarlo, otro mensajero apareció para informarle que un fuego, enviado desde el cielo, había consumido todas las ovejas y a los sirvientes, dejando solo al mensajero como único sobreviviente. Y antes de que pudiera terminar, otro mensajero llegó con más malas noticias: los caldeos habían formado 3 grupos, y atacado a los camellos, llevándoselos y matando a los sirvientes con la espada. Una vez más, el mensajero fue el único que logró escapar. Finalmente, un cuarto mensajero llegó con la peor noticia:
un fuerte viento del desierto derribó la casa donde estaban sus hijos celebrando, y la casa se vino abajo, matando a todos. Solo el mensajero sobrevivió para contárselo a Job. Todo esto se relata en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. Devastado por el dolor, Job rasgó sus ropas y se rapó la cabeza en señal de luto, pero a pesar de todo lo que había perdido, continuó alabando a Dios. Se postró en el suelo y dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en su dolor, Job no pecó ni culpó a Dios por nada. Capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás volvió a aparecer en el cielo, y Dios le permitió probar a Job una vez más, pero esta vez afectando su salud. Job fue cubierto de llagas dolorosas, y aunque su esposa intentó convencerlo de que maldijera a Dios y renunciara a la vida, Job se mantuvo firme. No entendía por qué sufría tanto, pero aún así, soportaba con paciencia. Mientras tanto, 3 amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo, y se quedaron en silencio junto a él durante 7 días, respetando su dolor. Finalmente, al 7º día, Job habló y comenzó un diálogo con sus amigos, en el que cada uno ofrecía sus propias reflexiones sobre el sufrimiento. La historia de Job nos muestra 2 realidades, una celestial, donde se desarrolla el conflicto entre Dios y Satanás, y otra terrenal, donde los sufrimientos de Job reflejan lo que ocurre en el cielo, tal como lo vemos también en el libro del Apocalipsis. Esta lucha entre lo divino y lo humano es lo que da sentido a toda la narrativa. A veces en la vida, nos enfrentamos a situaciones donde todo parece ir en contra nuestra, y muchos se preguntan: ¿por qué les pasan cosas malas a personas buenas? Esta pregunta resuena desde hace milenios, y una de las respuestas más antiguas se encuentra en la historia de Job. Este relato, aunque fue escrito hace miles de años, sigue siendo tan relevante como entonces. Hoy, exploraremos la vida de este hombre, que en medio de su sufrimiento, mostró una fe inquebrantable y nos dejó una enseñanza eterna sobre la justicia divina y la adversidad. Imagínate por un momento a Job, un hombre respetado y conocido por todos, por su bondad y rectitud. Era un hombre próspero, con una gran familia y muchas riquezas. Vivía en su región, con una vida que parecía perfecta. Tenía 10 hijos, miles de animales y sirvientes a su disposición. Job no solo era bendecido materialmente, sino que también era un fiel servidor de Dios, alguien que vivía con integridad y respeto por lo divino. Pero, a pesar de toda su devoción, su vida daría un giro inesperado. La tragedia comenzó cuando Satanás, el acusador celestial, retó a Dios, diciendo que Job solo era fiel, porque estaba rodeado de bendiciones. Según Satanás, si esas bendiciones le eran quitadas, Job se volvería contra Dios. Entonces, en un sorprendente giro, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, con una única restricción: no podía quitarle la vida. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Todos sus bienes, sus animales y sirvientes fueron destruidos, y lo más doloroso, sus 10 hijos murieron en un terrible accidente. La vida de Job se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Cómo podría alguien soportar tanto dolor? Pero, a pesar de su inmenso sufrimiento, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, con el corazón desgarrado, rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de duelo y se arrodilló, diciendo: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Satanás no se rindió tan fácilmente. Insistió en que si Job sufría en su propia piel, finalmente renunciaría a su fe.
Entonces, Dios permitió que Satanás afligiera a Job con terribles llagas en su cuerpo. En medio de su desesperación, incluso su esposa lo instó a que maldijera a Dios y se rindiera. Pero Job, firme en su convicción, respondió con paciencia y resistencia, negándose a maldecir a su Creador. A lo largo de este tiempo, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron a consolarlo. Al principio, se sentaron en silencio junto a él, respetando su dolor. Sin embargo, después de unos días, comenzaron a ofrecer sus opiniones sobre por qué Job sufría tanto. Según ellos, la causa debía ser algún pecado oculto en la vida de Job. Insistían en que él debía haber hecho algo malo, para merecer semejante castigo. Bildad incluso sugirió que sus hijos habían traído la desgracia sobre sí mismos con sus propios actos. Job, cansado de sus palabras, se defendió. Afirmó que no había cometido ningún pecado que mereciera tanto dolor, y acusó a sus amigos de ser médicos inútiles, que en lugar de consolarlo, solo le traían más angustia con sus acusaciones injustas. A lo largo de su diálogo, Job anhelaba poder hablar directamente con Dios, para entender por qué estaba pasando por tanto sufrimiento. Lo que Job no sabía, es que detrás de su sufrimiento había una trama celestial en juego, una prueba que no solo era para él, sino para mostrar que el amor y la fe en Dios, no dependen de las bendiciones materiales. Job, en su desesperación, cuestionaba la justicia divina, preguntándose por qué los malvados parecían prosperar, mientras él, un hombre justo, sufría tanto. Deseaba un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera interceder en su favor. Y es en medio de su angustia, que pronunció una de las declaraciones más poderosas del libro. Sé que mi Redentor vive, y que al final, Él se levantará sobre la tierra. Job 19 versículo 25. Finalmente, Dios respondió a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de darle explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, Dios le habló desde una tormenta, recordándole la grandeza de su creación. Le hizo ver que como creador del universo, su sabiduría estaba muy por encima de la comprensión humana. Dios le preguntó a Job si alguna vez había creado el mundo, si podía controlar a criaturas como el Behemoth o el Leviatán, recordándole que si no podía entender el funcionamiento del mundo físico, mucho menos podía comprender los misterios de la justicia divina. Job, ante la majestad de Dios, reconoció su pequeñez. Se dio cuenta de que había hablado sin entender, y en humildad, se arrepintió. A pesar de su sufrimiento, Job no perdió su fe. Y, al final, Dios restauró su vida, bendiciéndolo con más de lo que había perdido. Nuevas riquezas, más hijos y una vida plena. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, y que la fe verdadera se mantiene firme, incluso en los momentos más oscuros. Aunque no siempre entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan, y que al final, su justicia y amor prevalecerán. El relato de Job nos lleva a una de las situaciones más complejas y difíciles que puede enfrentar cualquier ser humano, el sufrimiento sin explicación. La historia comienza con una especie de desafío celestial, una apuesta divina entre Dios y Satanás. Lo curioso es que Job no sabe nada de esto, pero nosotros, como lectores, sí estamos al tanto. Si Job hubiese conocido esta apuesta, la prueba no habría sido válida. Esta escena nos revela un detalle importante sobre Satanás. Él no es omnipresente como Dios, es decir, no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. La mayor parte del libro se centra en el debate entre Job y sus amigos. Ellos están convencidos de que Job ha hecho algo malo, y que por eso está sufriendo tanto.
Sin embargo, Job mantiene su inocencia, está seguro de que no ha pecado, y no entiende por qué está padeciendo. Lo interesante es que mientras sus amigos lo juzgan, el lector ya sabe que Job tiene razón, lo que aumenta la tensión en la historia. Este contraste nos recuerda que los seres humanos, muchas veces, no tenemos toda la información para entender por qué suceden las desgracias. La pregunta clave aquí es: ¿puedo seguir confiando en un Dios bueno cuando todo a mi alrededor parece ir mal? El libro de Job responde a esa pregunta. El sufrimiento de Job fue un calvario en todos los niveles. Físicamente, su cuerpo estaba cubierto de llagas y dolores insoportables. Se sentía agotado, sin fuerzas y totalmente abatido. Socialmente, su situación lo convirtió en un marginado. Todos conocían la tragedia que le había golpeado, y por eso lo evitaban. Nadie quería cruzarse con él en las calles, ni siquiera hablarle. Hasta los jóvenes se burlaban de él. Job, en su desesperación, se sentaba sobre cenizas al borde del pueblo, hundido en la tristeza. Pero quizás lo más doloroso para él no era el sufrimiento físico o la soledad social. Lo que realmente le destrozaba era la distancia que sentía con Dios. Job no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor, si no había hecho nada para merecerlo. Sentía que Dios estaba lejos, como si no le importara su situación. En sus momentos más oscuros, Job clamaba a Dios, rogándole que hablara con él, que le diera una explicación, que le mostrara algún motivo para todo este sufrimiento. Sin embargo, cuando Job finalmente logra tener una conversación con Dios, el resultado no es lo que esperaba. Dios no le ofrece una explicación, sino que le recuerda su inmenso poder como creador del universo, señalando que los caminos divinos están mucho más allá de la comprensión humana. Desde una perspectiva cristiana, el sufrimiento de Job se puede comparar con el de Jesús en la cruz. Al igual que Job, Jesús también preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su momento de mayor angustia. Pero, al igual que en la historia de Job, Dios no le da una respuesta directa. Esto nos enseña que a veces, incluso el Hijo de Dios, puede no entender completamente el propósito del sufrimiento, mientras lo está experimentando. La esperanza en la resurrección también aparece en el libro de Job, aunque de forma sutil. En la versión griega del texto, se añade un versículo que menciona que Job resucitará junto con aquellos que el Señor levantará. Para los cristianos, esta es una promesa de que al final habrá justicia para Job y para todos aquellos que sufren. El retorno de Jesús traerá un juicio final, en el que todas las personas, buenas y malas, serán juzgadas por sus acciones. Todo lo que Job anhelaba, justicia y restauración, finalmente se hará realidad en esa manifestación divina. El mensaje de la historia de Job es más relevante que nunca. Nos enseña a mantener la fe, a resistir en los momentos de adversidad y a confiar en que la justicia divina llegará, aunque no siempre la entendamos en el momento. Pero este viaje no termina aquí. Hay muchas más lecciones por descubrir en las Escrituras. Así que si este video te ha inspirado, imagina todo lo que aún queda por explorar. Cada historia es una nueva oportunidad para encontrar sabiduría y transformar nuestra manera de ver la vida. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no te perderás ninguna de las próximas historias. Dale me gusta al video, es fundamental, ya que nos ayuda a compartir estos poderosos mensajes con más personas. Y por supuesto, déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos y familiares, ellos también pueden beneficiarse de estas increíbles historias. Nos vemos en el próximo video.